Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer a nuestro hermano Alejandro, y él viene de California, y voy a dejar a nuestro hermano que él se introduzca y porque él nos trae el pan de vida de hoy. Así que pues vamos a dejar este lugar a nuestro hermano. Este lugar es suyo, hermano. Dios me lo bendiga. Bienvenido. Amén. Dele fuerte un aplauso al Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Puede tomar su lugar. Mi nombre es Alejandro Cruz y vengo de el Valle de Coachella, en California. En el año 2002 el Señor nos permitió iniciar con una estación de radio y hemos transmitido las 24 horas hasta el día de hoy. Y cuando comenzamos a transmitir, el Señor nos comenzó a abrir puertas en otras ciudades. Empezamos en la ciudad de Bakersfield, abrimos una estación de radio. Después fuimos a la ciudad de Fresno, en California, abrimos otra estación de radio. Y el Señor nos dio la oportunidad en el mes de diciembre del año pasado de tomar 2 emisoras de radio en Mesa, es la 1340 AM y la 102.9 FM. Entonces hemos estado transmitiendo y esperando, ¿verdad?, que el Señor se mueva de una manera sobrenatural, porque sabemos que la radio es una bendición. Una estación de radio llega a los vehículos, a las casas, a las prisiones, a los hospitales, a los centros de trabajo. Y desde que estamos transmitiendo en estas áreas, pues hemos tenido gente que le ha entregado su vida al Señor, que para nosotros es lo más importante siempre que hacemos cualquier ministerio a través de los medios masivos de comunicación. Y para mí es una alegría también conocer gente de fe como el pastor, que él, escuchando la radio, nos llamó. Y entonces hicimos una conexión y le digo: pastor, vamos a estar por allá, esperando que Dios levante los hombres y mujeres de fe y que nos una con ese propósito de alcanzar a las almas, de alcanzar hombres y mujeres. Así es de que pues para mí es una bendición estar con ustedes el día de hoy, conocerles y decirles que estamos a la orden. Durante el día usted puede escuchar la 1340 AM. Yo aquí la oigo con ruido, yo 1340 AM y también la 102.9 FM, aunque ahorita que vine las dos yo la estaba escuchando aquí en el estacionamiento de la iglesia. Y bueno, estamos orando, tenemos el proyecto, ¿verdad?, de meternos de lleno aquí también a esta ciudad con estas frecuencias. Así es que esperemos que el Señor ponga los medios, nos dé gracia y que las personas correctas, las personas que tienen el corazón de Dios, puedan ser parte de este proyecto, porque muchas veces nos encontramos en lugares donde hay personas que buscan dinero, no buscan la salvación de las almas. Hay gente que busca fama, quieren ser conocidos, pero no les interesan las almas. Hemos visto gente que muchas veces de un medio de comunicación quieren sacar alguna ventaja, algún beneficio que no tiene que ver nada con la voluntad del Señor. Y eso pues es para nosotros algo que decimos: Dios, guárdanos, ayúdanos por favor, para que la gente que se nos acerca sea gente de fe, gente temerosa del Señor, y que comprendamos un principio. Y es que la razón de que la iglesia exista no es por los que estamos, sino por los que no están. Estamos aquí en virtud de alcanzar a aquellos que no han conocido a Jesús como su Salvador personal, y eso es la gran comisión: predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, yo quiero invitarle a que vaya a su Biblia. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Leemos un verso que es el verso 4, y le voy a pedir por favor que mantenga su Biblia abierta, porque vamos a ver algunos versículos, pero leemos solamente este primer verso. Segunda de Crónicas, capítulo número 20, versículo número 4. Me dice cuando esté ahí. ¿Están listos? Dice así la palabra del Señor: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Escuche lo que dice la palabra del Señor:
estamos viendo a un hombre que es el rey Josafat, está en su palacio. No es un día donde tenga muchas presiones, donde tenga muchos problemas, puede tomar su lugar, pero mientras este hombre disfruta del día, a la distancia viene un mensajero. El hombre tiene prisa, urgencia por llegar delante del rey para entregar un mensaje. Lamentablemente, su mensaje no es de buenas noticias, es un mensaje donde el rey no imagina lo que está por venir. Cuando este mensajero dobla sus rodillas y le dice: rey Josafat, los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir se han juntado y vienen contra ti. Están de aquel lado del mar. Son tantos que a causa de la multitud de ellos no los podemos contar. Están respirando amenazas de muerte. Están diciendo que van a acabar con nuestra nación y a los que queden con vida se los llevarán como esclavos. Mira, rey Josafat, los soldados de ellos son los mejores soldados del mundo, acostumbrados a no perder nunca. Los caballos están alineados cuidadosamente para la guerra, los caballos inquietos para esta batalla. Las banderas de guerra han sido lanzadas al viento, rey Josafat. Están de aquel lado del mar y vienen marchando contra la ciudad. Y dice que cuando el rey Josafat escuchó la noticia, tuvo temor. Y dice que en ese momento aquel hombre desfallece. Y yo le pregunto, ¿quién no va a tener temor cuando le dicen que todos sus enemigos se han levantado y vienen en contra de él? Porque no era un enemigo, no eran dos, eran todos sus enemigos juntos. Muchas veces nosotros tenemos un día de paz, un día tranquilo, un día normal, y de pronto se levanta la crisis económica. Una noticia del doctor: tienes cáncer, tienes diabetes, te encontramos una enfermedad incurable. Simplemente un día tu pareja te dice: ¿sabes qué? Ya no siento nada por ti, no te quiero, vamos a separarnos. ¿Qué es lo que sucede cuando de pronto se levantan todos tus enemigos y vienen contra ti? Muchas veces las personas, cuando reciben la mala noticia y el temor viene sobre ellos, quiero decirle que el temor es el profeta de lo malo, porque el temor te anticipa lo peor. El temor te dice: te vas a quedar sin trabajo. El temor te dice: te vas a morir. El temor te dice: no vas a poder rescatar tu hogar. El temor te dice: tu negocio va a quebrar. Entonces, cuando el temor viene sobre una persona, entonces cae en una depresión, pierde el deseo por la vida, no tiene fuerzas para seguir adelante. Ya la persona no quiere ver la luz del día, no puede sonreír. Ya usted no le puede decir algo positivo, porque ya en él todo es negativo, todo lo ve gris, está anticipando las cosas más terribles. Pero cuando este rey recibió la noticia, aunque él tuvo temor, él no se deprimió, ni tampoco se quedó sin hacer nada. Dice la escritura que cuando este rey recibió la noticia de que todos los enemigos venían contra él, él hizo algo. Dice que él oró. Él buscó el rostro del Señor, porque en los momentos más difíciles de la vida, lo mejor que nosotros podemos hacer es orar, porque Dios ha prometido y ha dicho: clama a mí y yo te responderé. El Señor ha dicho: invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Dios ha prometido que cuando usted clame, dice que Él se inclina para escuchar su clamor. Y cuando alguien se inclina, como el padre, cuando su niña o su niño le está diciendo algo, cuando el padre se inclina, es porque tiene la intención de favorecer. Y cuando el Señor te dice clama, cuando el Señor dice pídeme, cuando el Señor dice búscame, es porque Él ha prometido que tiene una respuesta para ti. Es porque la oración, hermanos, tiene un poder sobrenatural. El cielo baja a la tierra cuando nosotros buscamos al Señor. Y esto de que el cielo baja a la tierra significa de que Dios te visita con salvación, que Dios te visita con paz, que el Señor te visita con salud, que Dios comienza a abrirte las puertas que para otros están cerrados, que Dios comienza a levantar cosas que se han caído en tu vida, que cosas que has perdido las vas a recuperar una vez más, porque el Señor escucha el clamor de su pueblo. Y este hombre no solamente oró él, sino que dice que mandó
mandó una proclama, un edicto, y dijo: vengan todos y nos vamos a presentar delante del Señor. Y el verso que leímos dice que vinieron los de Judá, y de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces vemos un día de oración, vemos a un pueblo delante del Señor. Dice que estaban de pie con sus mujeres, sus niños, sus ancianos, familias completas. Y este rey está con este pueblo para pedir ayuda al Señor. Mire, si en este tiempo de tanta crisis, con tantos problemas en la economía, en la salud, en la inmigración, tantas situaciones difíciles que han venido en el deterioro de los principios y los valores morales y espirituales en las familias, si nuestros políticos, en vez de discutir y buscar asesores, dijeran: vamos a convocar al pueblo para tener un día de oración, vamos a creer lo que dice la Escritura, segunda de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y se arrepienten de sus malos caminos, el Señor dice: yo voy a perdonar sus pecados, los voy a escuchar y voy a sanar su tierra. Este hombre entendió el principio de que estar en la presencia del Señor nos garantiza a nosotros que va a haber una respuesta. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo ellos pidieron ayuda, cómo ellos le dijeron al Señor cuál era su necesidad. Vamos a leer un versículo, y es el versículo número 6. Vea cómo pidieron ellos ayuda. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Mire cómo están pidiendo ellos ayuda. Lo que él está diciendo: tú eres Dios en los cielos, tú tienes poder, tienes autoridad sobre la tierra. No hay nación, no hay reino, no hay nada, no hay nadie que pueda compararse o que pueda resistir delante de ti, porque tú eres un Dios que no tiene comparación alguna. Lo que ellos están haciendo es reconocer que tienen un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, un Dios que es sobrenatural. Ellos están declarando: mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, no hay nada, no hay nadie que pueda compararse con Él. Y cuando nosotros entendemos este principio, nosotros vamos a declararle a la enfermedad: mi Dios es más grande que tú. Le vas a declarar a la crisis: mi Dios es más grande que tú. Vas a declararle al problema: mi Dios es más grande que tú. Vas a decirle a la adversidad: el Dios que yo sirvo es más grande que tú. Las situaciones que muchas veces vemos los problemas más grandes que nuestro Dios, la enfermedad se nos hace más grande que nuestro Dios, y hablamos de nuestros problemas, hablamos de nuestras situaciones como si no tuvieran remedio, cuando en realidad tenemos un Dios de poder, un Dios sobrenatural que hace cosas en favor de su pueblo, si nosotros nos atrevemos a creer que Él es y que Él puede, que Él es todopoderoso y que ciertamente Él puede obrar a nuestro favor. Cuando nosotros comprendemos que el Dios que servimos es un Dios que, de acuerdo a lo que declaran las Escrituras, dice que salva a los perdidos, dice que sana a los enfermos, levanta a los caídos, liberta a los cautivos, le multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas, al polvo lo levanta del pobre, dice que el Señor abre los cielos y trae respuesta en favor de tu necesidad. ¿Cómo no creer en un Dios de poder y declarar su grandeza y decirle: mi Dios es más grande que cualquier situación que yo pueda enfrentar en la vida? El Dios que sirvo es un Dios de poder, es un Dios de autoridad. Entonces, reconocer la grandeza de nuestro Dios. Diga conmigo: mi Dios es más grande que cualquier situación que me rodea. Ese es el Dios que servimos, hermanos, un Dios de poder. Y cómo ellos piden ayuda, no solamente reconocen que su Dios es grande, que Él tiene poder. Ve en el verso número 7, dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Mire lo que ellos están diciendo. Dicen:
Cuando tú llamaste a Abraham y lo declaraste tu amigo, aquí en esta tierra donde nosotros habitamos, había una nación pagana, había gente que era cruel, pero Señor, tú derrotaste a esas naciones, tú derrotaste a esos enemigos, los echaste fuera de este lugar y le diste esta tierra a Abraham, tu amigo, y a su descendencia. Están diciendo: somos nietos de Abraham, somos la descendencia de tu amigo. Y lo que están haciendo prácticamente, ellos están diciendo: si en el pasado derrotaste a nuestros enemigos, es decir, recordar en el presente, cuando el enemigo te está atacando, lo que Dios ya ha hecho por ti en el pasado. Porque si en el pasado Dios derrotó a tus enemigos, seguramente lo hará en el día presente. El salmista David, hablando consigo mismo en el Salmo 103, dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios? Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que te corona de favores y misericordias. Dice: Él rescata del hoyo tu vida, sacia de bien tu boca, hace que te rejuvenezcas como el águila. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides que en tus momentos de dolor el Señor ha sido el sanador, que en los momentos de escasez Él ha sido el proveedor, que cuando el camino se acabó y llegaste al callejón sin salida, Dios hizo camino donde no había para que tú salieras adelante. Dios ha sido bueno con nosotros y en más de una ocasión hemos recibido su favor, su gracia, su bendición. Recordar eso en el momento de aflicción, recordar eso en el momento de prueba, recordar eso en el momento de dolor, recordar eso en el momento cuando te dan la espalda, cuando te dejan, cuando tienes problemas. Y esto te dirá Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es decir, si te ayudó ayer, lo hará en el presente. Y si el día de mañana tienes necesidad, una vez más, el Señor lo hará. El Señor lo hará. Entonces, ellos están pidiendo la ayuda del Señor de una forma extraordinaria. En el verso número 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vea cómo piden ayuda. Me llena de gozo esta declaración. Dicen: Señor, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dicen los eruditos, los historiadores, los estudiosos de la Biblia, que el ejército que venía contra ellos los superaba numéricamente de 20 soldados contra uno. Entonces usted no tiene posibilidad si lo atacan 20 personas, a menos que sea muy veloz para correr. Pero de otra manera no tiene oportunidad. Entonces escuche esto porque es muy interesante. Dicen: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Ellos están reconociendo su condición, están reconociendo que no pueden por sí mismos. Y esto me llena de gozo porque el apóstol Pablo declara: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Juan el Bautista lo dijo de otra manera muy diferente. Cuando vienen los discípulos de Juan y le dicen: oye, Jesús, el que tú bautizaste, está haciendo más discípulos que tú y están bautizando más gente que tú. ¿Qué vas a hacer? Y Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, diga conmigo: menos de mí y más de Dios en mi vida. Menos de mí y más de Dios en mi vida. Cuando nosotros nos vaciamos de nosotros mismos y nos damos cuenta que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra habilidad, no es con nuestra capacidad, pero es con el poder de Dios.
David, cuando iba a la guerra, observaba todo y decía: estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. No son tus fuerzas, no son tus recursos, es el poder de Dios. Nuestro problema es que muchas veces en medio de las situaciones difíciles en la vida le queremos ayudar a Dios, y entonces estropeamos todo y no dejamos que Dios obre y se manifieste como Él quiere hacerlo. Y había un hombre que estaba en la playa, se tira a nadar, y por allá donde estaba nadando, en las aguas más profundas, le pega un calambre y el hombre no puede salir, no puede moverse, y comienza a gritar: auxilio, me ahogo, ayuda, por favor, ayúdame a alguien. Y la gente, ¿verdad?, que está en la orilla de la playa desesperada, y el salvavidas mirando junto con ellos. Tírese. No, dijo. Y entonces, ¿para qué lo tienen aquí? No, dice: vamos a ver qué pasa, vamos a esperar. Y aquel hombre desesperado, dando los manotazos de ahogado, que ya no podía, auxilio, por favor, que alguien me ayude, y comenzó a hundirse lentamente. Y ya cuando se hundió, entonces el salvavidas se tiró, comenzó a nadar, se sumergió, tomó al hombre por el cuello y nadando lo saca hasta la orilla, y le comienza a practicar los primeros auxilios. Empieza a sacar el agua que había tragado, y el hombre, ¿verdad?, vuelve en sí, reacciona. Y la gente dice: oiga, pero qué malo es usted, mire que casi se muere por su culpa, ¿por qué no lo sacó antes? Y entonces dijo el salvavidas: bueno, es que mientras que él tratara de salvarse a sí mismo, yo no podía hacer nada por él. Ya cuando lo miré que se rindió, que no pudo, que no tuvo fuerzas, entonces lo ayudé. ¿Y cuántas veces nosotros estamos tirando manotazos de ahogado, desesperados? Le habla al vecino, le dice al amigo, le dice, ¿verdad?, a los compañeros de trabajo, va a pedir préstamos, y si la ciencia médica no le ayuda, pues va corriendo, ¿verdad?, a ver quién tiene una respuesta. Y la gente en esa condición pues está haciendo las cosas en sus fuerzas, pero si deja que Dios obre, que el Señor se manifieste, todo va a ser diferente. Entonces, dejar que Dios obre. El Señor dice: está quieto y ve mi salvación contigo. Simplemente esperar en Dios, dejar que Dios obre en nuestra vida. Y una cosa muy interesante es que ellos dicen: no sabemos qué hacer. Hay un momento de confusión en la vida donde no sabes para dónde ir, con quién ir. Dice: no sabemos qué hacer. Dice: no sabemos si correr, no sabemos si escondernos, no sabemos si pelear, no sabemos si sacar la bandera blanca, hacemos la paz, nos rendimos, nos sometemos al enemigo. Quizá alguien le hubiera dicho: rey, agarre a su esposa, a sus hijos y escápese mientras pueda. Y aquí nosotros los detenemos para que no los alcancen. No sabemos qué hacer. Hay momentos en la vida donde realmente no vemos ninguna puerta abierta, todo se ha cerrado. Pues cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas a dónde ir, cuando no sepas con quién hablar, ten la seguridad de que el Señor sabe qué es lo que Él tiene que hacer. Yo quiero cerrar con esto. Cuando yo tenía 17 años, a mí me hablaron del Evangelio. Y cuando me presentaron a Jesús, yo abrí mi corazón para Él y yo me quedé en la iglesia. Pero yo venía de la calle. Desde muy pequeño, desde que yo tengo uso de razón, unos 7 años, 6 años, yo anduve en la calle porque en casa había mucha violencia. Yo no conocía a mi papá, conocí un padrastro, y ese padrastro era malo. Yo me recuerdo que mi madre estaba embarazada, es de pequeña estatura, tenía su pelo largo a la cintura, y este hombre llegaba drogado, llegaba borracho, y se enredaba el pelo de ella en su mano y la pateaba, la arrastraba. Y me recuerdo que en ese embarazo le sacó el bebé a patadas.
para nosotros era lo mismo: maltrato, golpes. Yo me recuerdo que ese hombre, imagínense, yo como con 7 años, y me mandaba a traerle cerveza, y los de la tienda decían: no, no te podemos dar a ti la cerveza. Pues eso me costaba a mí una buena garrotiza. Y llegó un momento en que yo mejor preferí irme de la casa, y el único lugar donde yo encontré en la calle era con otros niños. Nos quedábamos en los parques, nos quedábamos en los vagones del tren, nos quedábamos donde podíamos, y ahí empezamos a crecer en las calles, sin educación, sin conocimiento de Dios, sin familia, sobreviviendo. Y a los 17 años alguien me habla del evangelio. Me impactó tanto la palabra que ese día lloré tanto, y los de la iglesia se fueron, y el pastor se me acerca y me dice: hijo, ¿y tú dónde vives? Y yo le dije: en la calle. ¿Cómo que en la calle? ¿Quién te trajo? Le digo: pues me trajo uno que va, y yo lo he visto, me dijo que Jesucristo me amaba y me invitó aquí. Y dijo: ¿y dónde está? Le digo: no sé dónde está, hermano, se había ido. Y me dejó ahí. Y el pastor me dice: mira, mi casa es tu casa. Es la primera vez que alguien me decía: te invito a mi casa. Y me voy a la casa del pastor. Imagínense, el pastor era un hombre ya anciano, ya era mayor de edad. Y yo ahí tenía más de 9 meses viviendo con el pastor, y no me soltó. Pastor, lo va a robar. No, dice, el Señor lo trajo. Pastor, ese muchacho no le va a servir al Señor. Y él decía: el que comenzó en él la buena obra, él la va a perfeccionar, déjelo. Y ahí con el pastor, él tenía una rutina. Todos los días se levantaba a orar como a las 6 de la mañana, y me despertaba, me decía: hijito, vamos a orar. Yo la verdad no estaba acostumbrado, yo me despertaba a las 11, a las 12 del mediodía, pero con el pastor tenía que ser a las 6. Y yo pienso que a veces roncaba o pasaba algo, porque él me movía, decía: hijito, hay que hablar con el Señor, habla, si no tienes palabras, dile que lo amas. Y pues ahí estaba, sin saber qué decir, pero Señor, aquí estoy. Y luego el pastor decía, porque él tenía una mente fotográfica, decía: el domingo este y este y este no vinieron, si es que vamos a visitarlos, llevamos a las casas de los que no vinieron a ver si estaban enfermos, tenían un problema. Y yo nunca decía nada, yo solamente iba con él, y me gustaba ir con él porque nos daban café, nos daban pan. Y ahí estaba yo con el pastor. Decía: vamos al hospital, visitábamos hermanos que estaban enfermos. Y el pastor tenía una característica, que de la nada evangelizaba a una persona. Qué bonito día, ¿verdad? Sí, la verdad que está muy bonito el día. Pues sabe que este día Dios lo hizo para nosotros, para disfrutarlo, porque nos ama. Ya cuando menos pensado, estaba orando por el otro que estaba ahí. Y así era la vida del pastor. Pasaron como 10 meses, y ando yo en la calle, y en eso se detiene un carro. Se bajan 2 hombres que eran de la policía, y me esposaron y me llevan a la cárcel. Y entonces, cuando me meten en la cárcel, allá en México es la policía judicial, y luego dice: lo agarramos, dile al comandante que ya lo encontramos. Y cuando vino aquel hombre, venía pero enojado. Dijo: ahorita mismo lo desnudan y me lo pasan para allá, porque ahorita lo vamos a torturar a este. Y dice: vas a ver cómo te va a ir. Y entonces me llevan a ese lugar, que era un cuarto donde torturaban a la gente. Y el hombre viene y me dice: ¿dónde te habías metido? ¿Dónde estabas? Dice: que te buscamos por todas partes, dice, y te tragó la tierra, pero ahorita vas a ver. Y me maldecía, y yo asustado, porque yo sabía lo que le hacían a la gente ahí en ese lugar. Pero yo le dije: mira, antes de que me pegues, antes
yo quiero decirte algo. Tú no me encontraste porque yo estaba en la iglesia. Jesucristo me salvó. Dios cambió mi vida. Y yo estoy en la casa del pastor. Yo no voy al barrio, yo no ando en la calle. Yo estaba, eres un mentiroso, vas a ver lo que te va a pasar. Dime la verdad. Y le digo, es la verdad. Jesucristo cambió mi vida. Aquel hombre se me quedó mirando y de pronto se le ruedan las lágrimas y me dijo, mi madre es cristiana, ponte tu ropa. Y dijo, llévenselo, no le vamos a hacer nada. Y el hombre dice, mira, quisiera ayudarte pero no puedo. Aquí dice, tienes que responder por las cosas que has hecho. Lamentablemente para mí había cumplido ya los 18 años. Quiere decir que ya no iba a una correccional o a un tribunal para menores. Ahora tenía que ir a una penitenciaría, a una prisión de adultos. En cuestión de 72 horas hicieron todo el papeleo y de pronto voy entrando. Soy originario de Chihuahua. En aquel tiempo la penitenciaría estaba en una calle que es la 20 de noviembre y la 20 avenida. Entonces a la penitenciaría le llaman la 20 y 20, así es como se llama. Y cuando uno entra a la prisión, todos los presos se juntan en la entrada y empiezan a gritar, ¡parió la leona! ¡Parió la leona! Y ahí vienen todos corriendo, ¿verdad? A ver quién es el que viene. Y uno entra y desde que entra, ahí vienen mis zapatos caminando. Ahí viene mi camisa caminando. Si usted no tiene amigos allá adentro, ya está en serios problemas. Pues yo tenía unos que eran amigos allá adentro y me llevaron para el grupo con ellos. Pero donde les dije, mira, soy cristiano, voy a la iglesia, conocí al Señor, no sabes qué, vete de aquí, no te queremos, no nos hables, no queremos saber nada contigo. Ahí ya no había amigos. No me visitó nadie y ya habían pasado 3 semanas. La 4ª semana, recuerdo que estoy haciendo fila y delante de mí hay como unas 5 personas y todos teníamos una cubeta de plástico, de esas como de 5 galones. Y estábamos ahí porque había una llave para llenar la cubeta con agua y lavar la celda ahí donde estábamos. Entonces yo tenía que hacer la limpieza y estoy ahí parado esperando para llenar la cubeta con agua, cuando en eso los que están adelante se fueron. Yo dije, qué raro, ¿por qué se fueron? Y a mis espaldas escucho una voz y me dice un joven, de aquí no vas a salir, así te queríamos agarrar. Y cuando volteo, veo 3 muchachos que yo tenía problemas con ellos. Y esos muchachos es lo que nosotros llamamos carne de prisión. Ellos nunca van a salir de la cárcel, porque los metieron, a lo mejor robaron, pero adentro violaron, mataron, les fueron acumulando más años de sentencia y nunca van a salir de la cárcel. Ellos controlan la cárcel adentro. Y estos muchachos traían en sus manos los que se llaman unas puntas, es una varilla que le sacan filo, como picayelo, y venían armados con eso en su mano. Dijeron, aquí te vas a morir. Entonces, por instinto, pongo la cubeta plástica al frente y me hago hacia atrás y se me acabó el camino, topé con la pared. Y en mi mente estoy pensando muchas cosas. En mi mente estoy diciendo, le voy a dar un cubetazo, le arrebato la punta, a ver de cómo nos toca, pero... Y de pronto viene esto, tú no puedes hacer eso, confía en Dios. Y yo bajé la cubeta, la puse en el piso, cerré mis ojos y le dije, Señor, si tú me salvaste verdaderamente con un propósito, no voy a meter mis manos, no voy a hacer nada. Y yo estaba como resignado, en mis nervios, en mi desesperación, sentía hasta piquetes por el cuerpo.
Pero yo cerré mis ojos: Señor, si tú me salvaste con un propósito, no voy a hacer nada. Y había un muchacho, se llamaba Ernesto, un muchacho delgado y alto, le apodaban el chorizo. Y ese muchacho trabajaba en la carpintería y él está observando todo. Este muchacho viene y traía un barrote de esos cuadrados con los que hacen las patas de las mesas, y les pega a los muchachos por la espalda y me dice: corre, vete de aquí. Y abro mis ojos, mire, yo salí corriendo, me encerré en la celda, caí de rodillas, sentía que había vuelto a nacer, sentía que Dios me había dado la vida una vez más. Ese día yo no me cansaba de darle gracias a Dios en ese lugar. Y al siguiente día recuerdo que por la bocina en la prisión se oye que dicen: Alejandro Cruz, preséntate a la sala de abogados. Yo dije: qué extraño. Y cuando voy a la sala de abogados, está el pastor de la iglesia y está un abogado. Y el pastor me abraza y me dice: hijito, no sabíamos dónde estabas, dónde te metiste, te buscamos por todas partes, dijimos ya cayó en las drogas, ya se lo llevaron los amigos. Dice: no sabíamos, dice, pero dice la hermana esta y la hermana otra, y han empezado una cadena de oración y ayuno. Dijeron: y aquí ayunamos hasta que lo encontremos. Y estaba la iglesia orando. Y entonces ya es que ellos preguntaron y dijeron: sí, aquí está en la cárcel. Y mire, yo abrazaba al pastor y le decía: pastor, gracias. Ese día, cuando yo regreso, comienzo a compartir mi experiencia con algunos que estaban ahí. Y los siguientes días fueron días donde Dios empezó a hacer milagros. Primero, porque me llevan con lo que es el ministerio público. Aquí le dicen que son los fiscales los que lo acusan a uno. Y ellos dijeron: mira, tú hiciste esto, tenemos aquí por robo, tenemos por lesiones, tenemos por tráfico de drogas. Y yo les decía que sí a todo. Hasta que uno de ellos se me queda viendo, me dice: oye muchacho, dice, pero tú entiendes lo que estás diciendo que sí. Aquí todos dicen que no, aquí peleamos con ellos, nosotros decimos que sí, ellos que no. Tú dices a todo que sí, tú estás loco, te van a dar muchos años. Le digo: mire, si usted me hubiera conocido hace un año atrás, a todo le hubiera dicho que no, lo hubiera insultado y de haber podido hasta lo hubiera golpeado. Pero sabe una cosa, Dios me cambió la vida. Yo estoy aquí porque yo sé que Dios quiere que me ponga cuentas y que yo pague las cosas que hice, y yo soy consciente de lo que estoy haciendo, y ya que estoy aquí, pues ni modo, le digo, yo quiero hacer lo que es correcto. Y bueno, ya no me dijeron más. Después de eso me recuerdo que aquí siempre la gente mira un juez. En México, en Centroamérica ya no mira juez porque tienen miedo que le haga algo al juez y tomen represalias. Pero aquí sí los miran, allá no. Pero el juez pidió hablar conmigo. Y ese juez era un hombre muy, muy severo. Cuando entro, me dice: eres una lacra. Eres, dice, lo más bajo. Yo no sé cómo puede existir gente como tú. Dice: por eso se hizo esta prisión, para que no salgan de aquí, para que no sigan haciendo más daño. Y tenía ahí, ¿verdad?, un expediente. Dice: aquí con todas estas cosas que yo estoy viendo, dice, yo te puedo dar a ti hasta 10 años de cárcel. Dice: pero, dice, hay un anciano que viene y me pide que te dé una oportunidad. Y él dice: yo nunca había conocido, dice, a un pastor, pero él habla por ti, dice que te dé una oportunidad. Dice: hay un abogado que lo conocemos de muchos años, dice, aquí en estos tribunales, un hombre muy recto, y él está pidiendo que te dé una oportunidad. Y aquel hombre me dice: muchacho, levántame la vista. Yo no sé por qué, pero te voy a dar la oportunidad. Te voy a dar la oportunidad.
Y cuando él me dice, te voy a dar la oportunidad, me dice, te vamos a fijar una fianza. Y yo pensando, ¿una fianza? ¿De dónde voy a sacar dinero? Y me dice el hombre, firma este papel, porque esta tarde te vas. Y yo le digo, Señor, pero yo no tengo dinero para la fianza. Dijo, no te preocupes, dijo, ya la pagó el pastor. Ese día eran como las 5 de la tarde. Y esa prisión tiene unas puertas grandes, muy grandes, de madera. Era como un castillo. Y ahí lo usaba Pancho Villa de cuartel en los tiempos de la Revolución. Entonces con el tiempo lo hicieron prisión. Pero es como un castillo con unas puertas de madera enormes. Y cuando se abrieron esas puertas, al otro lado de la puerta está el pastor. Me dice, hijo, vámonos. Le dije, no, pastor, enfrente hay un parque. Le digo, quiero que nos sentemos en la banca del parque y yo quiero contemplar esas puertas, quiero ver los muros de esta prisión, los guardias que andan ahí vigilando arriba, y yo quiero que se me quede muy grabado en mi mente, porque yo no quiero olvidarme de dónde me sacó el Señor. Nunca quiero olvidar cuál fue la puerta que Dios abrió para que yo saliera de este lugar. Y yo tenía en ese tiempo 18 años y meses. Ya han pasado muchos años, ya casi, ¿verdad? Voy para los 47. Pero lo que quiero decirle con esto es que hay momentos en la vida donde usted no sabe qué hacer, donde no sabe a quién pedirle ayuda. Pero dentro de nosotros viene un cansancio, una rutina, no hay el mismo gozo, no hay la misma fuerza para alabar al Señor. Y aunque estamos aquí muchas veces, pero realmente nuestra mente está en el trabajo, está en las cosas que dejamos pendientes de hacer. Ya nuestro gozo no está en la alabanza, en la palabra, ya está esperando para ver la televisión porque hay un programa, para irse al cine, para irse con un grupo de amigos, porque disfruta más ese tiempo. Y le digo esto porque muchas veces viene ese momento de estancamiento, de rutina, de conformismo a la vida del creyente, y comienza a apagarse el gozo, comienza a enfriarse la fe, comienza la persona a decaer espiritualmente. Pero si el enemigo se ha levantado en tu contra, en este momento vamos a orar y vamos a creer que el Señor te levanta, que el Señor te bendice, que Dios te abre las puertas que se han cerrado, que Dios comienza a levantar cosas que se han caído en tu vida. Así es de que en este momento póngase de pie y vamos a orar.
Padre, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y te doy gracias por tu palabra. En tu nombre, Señor, declaro bendición sobre